Continuamos, compañeros, con el módulo número 4 de este curso de alineación del estándar 217.01. Y un aspecto pues central en este estándar es el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje es el proceso aquel que queremos lograr de nuestros alumnos, de nuestros candidatos. Por lo tanto, en este módulo 4, antes de ingresar ya propiamente al contenido del estándar, vamos a revisar de manera muy detallada lo que es el aprendizaje, el concepto, las teorías del aprendizaje, sobre todo desde el punto de vista pedagógico. Es un contenido que trae el estándar, habla de las teorías principales del aprendizaje, pero vamos a revisar, a entrar en materia poco a poco en ese tema, que es el aprendizaje y las teorías alrededor de él y sobre todo durante el tiempo, ¿no? Hay teorías pedagógicas que ya tienen mucho tiempo de ser manejadas, pero vamos a entrar de lleno en este concepto tan relevante para el tema que nos ocupa, que es la impartición de cursos, ¿verdad? Entonces, iniciamos ya de manera directa en este módulo número 4. Y bueno, pues vamos a hablar, como les comentaba, de las teorías del aprendizaje. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Y antes de entrar propiamente de lleno en esas teorías, que son a veces un poco confusas, no son conceptos a veces que utilizamos de manera al menos muy consciente, porque inconscientemente siempre las estamos utilizando como instructores. Vamos a iniciar pues con el concepto que es el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje es como un proceso en el cual se entiende como un proceso en el cual las personas reflexionan y construyen nuevos conocimientos a partir de sus experiencias. Fíjense muy bien, a partir de sus experiencias, saberes previos, siendo capaces de actuar en la realidad transformándola y transformándose a sí mismos. Ese es el proceso, ¿verdad? El adquirir nuevos conocimientos, de construir nuevos conocimientos, ya sea por transmisión directa, por experiencias previas, pero sobre todo siendo capaces de actuar en una realidad, transformándola y transformándose a sí mismo. Eso realmente es el aprendizaje. El aprendizaje bien logrado, obviamente, implica un cambio en el individuo. Cuando hay un aprendizaje real, hay un cambio en el individuo. O sea, asimiló un aprendizaje y se dio un cambio en él, producido por su intención con el ambiente, por su interacción, con el ambiente, que satisface alguna de sus necesidades o que lo hace más capaz, ¿verdad?, de relacionarse con el entorno. Ese aprendizaje puede ser un aprendizaje de cualquier tema, de cualquier asunto que impacte en el individuo, ¿verdad?, y que le permita ser más capaz. Siempre estamos hablando de un aprendizaje positivo, obviamente, que le permita ser más capaz, desenvolverse, desarrollarse con su entorno en general, ¿verdad? En su trabajo, en su familia, en sus relaciones personales, relaciones de negocios, o simplemente en su persona, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje pues habla de cualquier tema y implica un cambio en el individuo. Esa es la clave del tema, del concepto más básico, ¿no?, de lo que es el aprendizaje. Pero, ¿cómo se da ese aprendizaje? ¿De qué manera se logra el aprendizaje en las personas? ¿En qué contexto, sobre todo? ¿En qué tiempo, no? Se han planteado esas diferentes teorías del aprendizaje, que algunas de ellas pues son muy puntuales, pero y tienen ya mucho tiempo, pero se han perpetuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos de alguna manera nosotros utilizando esas teorías del aprendizaje que nos dan pues la base, ¿verdad? La base teórica, la base pedagógica, y las vamos a revisar de manera puntual en este momento. Vamos a hablar de las 4 principales teorías del aprendizaje que menciona el estándar 217. Estas 4 sí las tenemos que diferenciar muy bien. La teoría del conductismo, que es una teoría propuesta por John Watson y Skinner, está basada directamente en lo que es el estímulo-respuesta. El facilitador es el que decide qué hacer con el grupo, ¿no? Habla que el participante es más bien como una especie de recipiente que se llena de conocimientos y que tiene que ser condicionado para responder correctamente a los estímulos. Aquí eso tiene que ver, se refiere, la compara mucho con el estudio del comportamiento de los seres vivos, ya que tiene que haber una especie de conductual, ¿verdad? Un tema conductual. O sea, el participante recibe
y el modelo establece que los participantes aprenden en base a repeticiones, o sea, es un tanto cuanto unidireccional, ¿verdad? Siempre hay un facilitador y las personas aprenden a base de repeticiones y logran establecer una conducta, un cambio conductual permanente a veces y que se puede medir. Entonces el conductismo es eso, proporcionar información prácticamente de manera unidireccional y lograr un cambio conductual, ¿verdad? Impactar, ¿verdad?, en la conducta de la persona que recibe el conocimiento, ¿verdad? Ese es un planteamiento que Watson y Skinner hicieron de manera inicial y ese es el concepto como que más básico, ¿no?, de lo que es el conductismo. Sí, es un poco más lineal y habla de vertir información, lograr un cambio de conducta, ¿verdad? Esa es la manera en que lo miden y está basada precisamente en ese estímulo al generar ese flujo de información con repeticiones hasta que logra un cambio conductual, ¿verdad? Entonces, ese es el conductismo. Entonces vamos tomando nota porque vienen las siguientes teorías. El cognitivismo está basada ya en la introspección, se hace en hacer que el cerebro trabaje con ideas críticas o de juicio, se dirige hacia el planteamiento y se dirige hacia el planteamiento de problemas en la toma de decisiones. Es un poco esta diferencia del conductismo. El cognitivismo pues tiene que ver con el conocimiento, la palabra lo dice, ¿verdad? El sujeto se considera como un ente más activo, a diferencia del conductismo. Aquí el receptor procesa información, analiza un poco más y depende de procesos internos que ha elaborado, de análisis, como resultado de esas relaciones previas en su entorno. O sea, recibe la información, pero es un ente que hace que el cerebro funcione, es más analítico y depende de esa información y de relaciones previas que haya tenido en su entorno, es que se da ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, a diferencia del conductismo, que es más lineal, ese ya tiene que ver con el conocimiento, el análisis y la interpretación del conocimiento que se haga de manera más analítica, ¿verdad? No como el conductismo, que es más, digamos, más direccional y que busca un cambio de conducta en general. No se considera como un ente activo que procesa información y ya depende de algunos procesos internos que él haya elaborado, como en ese caso como receptor, incluso considerando acciones previas que él haya vivido y demás, ¿verdad? Entonces se basa más en el conocimiento, el análisis y la reacción que tenemos hacia ese conocimiento que estamos recibiendo y analizando, ¿verdad? Entonces este es el planteamiento de Jean Piaget, de Ulrich y de George Miller, ¿verdad? Son los padres del cognitivismo y esta es la segunda teoría del aprendizaje que vamos a estar revisando, ¿sí? Entonces vamos a continuar y tenemos el constructivismo. En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano. En esta teoría se construyen significados a base de reestructurar los conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del sujeto. La adquisición de conocimientos es una propia construcción, el sujeto se conoce, ordena, organiza el mundo desde su propia experiencia, ¿verdad? En este caso, en el constructivismo, lo que hace el receptor del conocimiento construye, ¿verdad? Reestructura, analiza también ya conocimientos de acuerdo a concepciones previas de él, ¿no? Entonces, ya es una teoría también ya más dinámica donde no solamente recibe, no solamente analiza, sino que construye y organiza, ¿verdad?, la información desde su propia experiencia, ¿verdad? Es, digamos, una teoría más, menos conservadora, donde ya el receptor recibe cierta información, pero ya construye, como dice el nombre, ¿no? Y ya tiene la posibilidad, la capacidad por discernir problemas que tienen que ver con esa instrucción y con ese conocimiento que va a recibir. Entonces ya es más activo y ya organiza de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Entonces, y la experiencia. Entonces estamos, digamos, avanzando desde la más conservadora hasta las más activas, como es el constructivismo, ¿verdad? Entonces, ese es propiamente construye, analiza y organiza desde su propia experiencia, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera teoría, compañeros, del conocimiento, del aprendizaje.
Y vamos con el humanismo. El humanismo, pues como la palabra igualmente lo dice, es un aprendizaje genuino. Esta es planteada por Rogers, quien considera que el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas, algo más integral, obviamente, y considera pues los aspectos humanos, ¿no? El intelecto del estudiante, el tema de las emociones, ya tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, las motivaciones para el aprendizaje que pueda tener el sujeto, y enuncia Rogers los siguientes principios. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. Aquí se basa mucho en el aspecto emocional, en el aspecto humano, y pues tienen libertad para aprender también, tienen la necesidad y la libertad. El aprendiz se le motiva para que sea más expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se vaya independizando. Aquí las emociones son básicas, las características, la personalidad, el interés, el deseo de aprendizaje, pues son los temas que le dan fuerza, ¿verdad?, al humanismo, ¿sí? Ya son teorías más puntuales que tienen que ver con aspectos emocionales, ¿sí? Esas son las 4 teorías importantes que se consideran, compañeros, teorías del aprendizaje, pero es importante considerarles que quizá no es una mejor que otra, sino que actualmente ahorita ya la mayoría de las personas de alguna manera utilizan, pueden ser utilizadas de manera conjunta, o algunas de ellas pues se han mezclado, se utilizan diferentes aspectos de cada una de ellas. Puede ser una teoría de cognitivismo, pero con humanismo, ¿verdad? O una teoría conductista, pero ya con algunos tintes ya más humanistas, en fin. Ahora sí que cada instructor, cada docente, considera, sobre todo el contexto, ¿verdad? De qué teoría es la que más le llama la atención, pero es importante que conozcan ustedes las 4 teorías. Aquí sí les voy a recomendar que ustedes lean un poquito más. Hay muchos conceptos, a lo mejor estos no son los más claros, los ejemplos que les estoy dando. Lean un poquito más de esas 4 teorías, busquen su propio concepto, revisen el estándar. Ahí vienen las teorías y el manual que les vamos a otorgar también, ¿verdad? Recuerden que les vamos a otorgar un manual. Piden su manual ustedes, se les va a otorgar el manual del curso, el estándar, el manual y algunas guías de estudio también por ahí. Quizá la liga de algunos videos para que puedan ver algunos ejemplos, pero pues aquí está el resumen importante de estas 4 teorías pedagógicas que han sido planteadas por estos personajes que ya les comento. Entonces, recapitulamos rápidamente qué es el conductismo, cognitivismo, y también les hablamos del humanismo y del constructivismo, ¿verdad? Son las 4 teorías que ustedes deben de conocer y sobre todo entender de manera detallada cuál es la diferencia entre ellas, porque les adelanto desde ahorita, en su examen vienen las 4 y deben identificarlas perfectamente cuáles son las diferencias de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos hablando del aprendizaje. Hace un rato hablamos del aprendizaje, luego de las teorías que existen, pero los dominios de aprendizaje, ¿qué es? ¿Qué es un dominio de aprendizaje? Es la clasificación de diversas conductas del individuo que permiten identificar la organización y jerarquización de los procesos para la adquisición de conocimiento, y refieren a las áreas cognitiva, que es conocimiento, psicomotriz, actividad, digamos, física, relación social y afectiva, ¿sí? Eso es un dominio del aprendizaje, de acuerdo con las aportaciones de Benjamin Bloom, que vamos a ver un ratito más lo que es la taxonomía de Bloom, pero esto es lo que es el dominio de aprendizaje, ¿sí? Son las diversas conductas del individuo, ¿verdad?, que permiten identificar, organizar y jerarquización de los procesos, ¿sí? Ese es como el proceso de lo que es un dominio de aprendizaje, y se refiere a esas 4 áreas que les comento: cognitiva, psicomotriz, relación social y afectiva. Son los 4 aspectos que se consideran en todo proceso de aprendizaje de acuerdo a Benjamin Bloom, ¿sí? Otro tema importante a considerar. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer les estoy presentando un resumencito rápido de cuando hablamos de ciertos dominios de aprendizaje. Por ejemplo, el cognoscitivo o cognitivo, que habla de los conocimientos. ¿Cómo describimos este dominio de aprendizaje? El cognitivo, se refiere al desarrollo de habilidades mentales y procesos intelectuales, todo lo que es conocimiento. Relaciones con el recuerdo de información que tiene la persona, con objetos, hechos, ideas, conceptos
o principios. El psicomotriz habla de habilidades. Se centra en el desarrollo de habilidades físicas, motoras, respuestas a una situación mediante una actividad práctica. Todos los talleres, todo lo que tiene que ver con actividad física son de un dominio de aprendizaje psicomotriz. El afectivo aborda la forma en que los individuos manejan sus sentimientos, o sea, más en el tema de inteligencia emocional, ¿verdad? La parte afectiva, ¿sí? El de relación social, pues tiene que ver con el ámbito que abarca las habilidades interpersonales y la capacidad para interactuar y colaborar con otros, ¿verdad? Esa es la parte de relación social, análisis, discusión, diferencias entre personas y demás, es más de convivencia, más de intercambio, más de discusión. Entonces, les quise poner este ejemplo, que tenemos 4 dominios diferentes con esas características. ¿Y cuál es un ejemplo? ¿Cómo se describe un dominio cognitivo, psicomotriz, afectivo y de relación social? ¿Sí? Para que ustedes identifiquen, ¿verdad?, qué tipo de dominios van a utilizar o cómo caracterizan ustedes cada uno de esos dominios, ¿verdad? Entonces, pues, tema interesante también para que vayamos ubicándonos, ¿sí? Ahora, en el aprendizaje hay diferentes estilos, es un tema muy amplio, de hecho, los estilos de aprendizaje les voy a presentar de manera muy rápida, teorías que existen, estilos más bien, que ha habido durante el tiempo de algunos pedagogos. Vamos a ver varios ahí, se los voy a presentar de manera rápida. Ned Herman, por ejemplo, identifica 4 cuadrantes relacionados con diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? 4 cuadrantes en las personas. El cortical izquierdo está enfocado en el pensamiento lógico, el límbico izquierdo está orientado hacia el orden, la secuenciación y la implementación de ideas. El cuadrante límbico derecho se centra en la comunicación, la interacción social, y el cortical derecho aboga por la innovación, la imaginación y el pensamiento abstracto, ¿verdad? Entonces, esos son los cuadrantes en la parte cerebral de las personas que considera Herman, ¿verdad? Entonces, él tiene definido el estilo de aprendizaje en esos 4 cuadrantes, ¿verdad? David Cole, por ejemplo, creía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen de 3 factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del entorno, ¿verdad? También muy interesante. Identifica 4 estilos de aprendizaje o tipos de alumno. El convergente, que es habilidades en las áreas de la abstracción. El divergente, son buenos para captar todo el cuadro y organizar. El experto en áreas de abstracción, conceptualización y observación reflexiva, que es el asimilador. Y el acomodador, que la fortaleza que tiene en la experiencia concreta a la experimentación activa. Los acomodadores son más hacedores, ¿no?, más prácticos. Entonces, otra clasificación, ¿verdad?, de este tema, también muy, muy importante. Paul MacLean desarrolló la teoría del cerebro triuno: cerebro reptiliano, límbico y neocórtex, ¿verdad? El reptiliano controla las funciones básicas y reacciones instintivas. El límbico maneja emociones y relaciones interpersonales. El neocórtex se encarga del pensamiento lógico. Estos 3 sistemas influyen en cómo las personas aprenden y procesan información, ¿verdad? Entonces, Paul MacLean tiene pues esa teoría también, ¿verdad?, de esta clasificación. Roger Sperry propuso que cada hemisferio del cerebro procesa la información de manera diferente. El hemisferio izquierdo, y eso es muy común, ¿verdad?, es más analítico, lógico y verbal, creativo, visual y holístico es el derecho, ¿verdad?, dependiendo de los hemisferios que consideremos. Su trabajo destaca la importancia de integrar ambos hemisferios, ¿verdad?, para un aprendizaje efectivo. Este es Sperry. Howard Gardner tiene 8 grandes tipos de capacidades o inteligencias en las personas. Esa es la teoría de esta inteligencia lingüística, lógico, matemática, corporal, kinestésica, lo que les comentaba hace un momento de los movimientos kinestésicos, musical, espacial, naturalista e interpersonal, ¿verdad? Son realmente 6 las que él considera, 7, perdón, está repetida la última, y pues son interesantes también, ¿verdad? Porque sí nos identificamos
cada quien se puede identificar en alguna de esas inteligencias, ¿verdad? Nuestras capacidades de aprendizaje. Ese es Howard Gardner. Luego tenemos también a Richard Wagner y Grinder, ¿verdad? El modelo BAC identifica 3 estilos principales: visual, auditivo y kinestésico. Cada uno desde su perspectiva, ¿verdad? Cada uno le da relevancia a los diferentes aspectos. Por ejemplo, el visual es aquella persona que aprende más a través de imágenes, diagramas, figuras, ¿verdad? El auditivo, pues más de análisis auditivo, obviamente. Y el kinestésico es el que se beneficia de la experiencia práctica, el movimiento más activo, ¿verdad? Entonces los educadores deben incorporar diferentes métodos para atender a todos los estilos de aprendizaje. Es muy importante el tema de los estilos de aprendizaje porque nosotros debemos de identificar qué estilo de aprendizaje es el que tiene cada uno de nuestros alumnos, ¿verdad? Y sobre todo para encauzar y utilizar esos métodos, porque hay alumnos, por ejemplo, que son más auditivos, pero algunos son visuales, son más gráficos, aprenden de manera más práctica de esa manera, y algunos pues con otras técnicas que tenemos que utilizar, ¿verdad? Entonces continuamos con más teorías, pero pues en este momento ya recuerden, estamos en el módulo que es conociendo el estándar 17 y tenemos la tercera actividad de aprendizaje, ya van 3. El objetivo es que el candidato conozca de manera general todo sobre el aprendizaje de las teorías más importantes. Es lo que acabamos de ver ahorita y vamos a hacer igualmente un resumen del tema, ¿verdad? Para que ustedes nos lo envíen con esas ligas que ya les hemos, esos medios de comunicación digital que ya les hemos mencionado. Van a hacer un resumen individual, puede ser en video, puede ser texto, puede ser audio, puede ser un documento, ¿verdad? Entonces, actividad número 3. Resumen de aprendizaje respecto al tema de conociendo el estándar 17 en el tema de aprendizaje de las teorías del aprendizaje, ¿sale? Entonces esa es la tercera actividad de aprendizaje y de esta manera combinamos este módulo, compañeros, y vamos a entrar ahorita ya de lleno al siguiente módulo, que es ya conociendo el estándar 17.01. Vamos a continuar. Recuerden, esas actividades de aprendizaje son obligatorias.